Este programa es patrocinado por Walk Factory La Paz, One Fourth Rock, ropa y accesorios. Hay un viejo dicho que dice, si el diablo te ignora, es porque estás haciendo las cosas mal. Sin embargo, él actúa de maneras misteriosas. Estás viendo el capítulo número 25 del Umbral. BCS. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa El Umbral BCS, capítulo número 25, mi hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues aquí continuando, como dicen los músicos, así seguimos como están en los continuando. bailes, seguimos continuando. La verdad, muy contento de estar aquí contigo, hermano. ¿Cómo estás tú? Yo, excelente, mi hermano. Ya teníamos muchísimo tiempo. Ya parece, tuve como un déjà vu porque ¿no? Ya van como 3, 5 videos, no sé, donde decimos, teníamos mucho tiempo, pero es que es la realidad. Ya lo habíamos comentado en otros videos, no vivimos de esto para nosotros es un hobby. Perdón. No, hermano, adelante. Y sobre todo porque lo hacemos con mucho cariño, pero justamente cuando nuestros tiempos se ajustan y no es que seamos los rockstar de nuestros trabajos, pero pues sí, la verdad sí nos llegamos a ocupar y le damos prioridad a las cuestiones familiares, de trabajo pues y todo lo que sea para solventar nuestros gastos para poder hacer este tipo de programas, ¿no? Y pues por fin, después de, ¿qué será? 2 meses aproximadamente, no sé cuánto transcurrió después del último capítulo que tuvimos, que por cierto los invitamos a que lo vean, es una entrevista que está increíble. Buenísima. Va a tener una segunda parte, así que de verdad, si les apasiona todo este tema de los fantasmas, de las personas que pueden comunicarse con los espíritus, que pueden dar mensajes a otras personas, que tienen esa habilidad o ese don, por así decirlo, los invitamos a que miren el capítulo número 24 y espero que muy pronto tengamos ya esta entrevista con Dana. Que sería la segunda parte que nos va a platicar de viva voz. Si es posible la vamos a tener así en vivo, persona. En vivo y en directo, para que nos platique de todo lo que ella pues ha tenido la oportunidad, no sé si decir oportunidad o el don de ver, ¿no? Todo este tipo de situaciones que nos comentaban en el capítulo anterior, para no darles spoiler, ¿no? Está buenísimo, los invitamos sobre todo que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales, ya tenemos TikTok, hermano. Así es, mi hermano, vamos a tener un contenido distinto al que normalmente están viendo aquí en YouTube. Son pues algunas historias cortas. Información sobre todo, información de lo que tiene que ver sobre el mundo natural, místico y misterioso que nos rodea, no solamente en Baja California Sur, sino que en el mundo entero. Y ahí van a poder, vamos a pasar datos sobre todo que nos hemos puesto a investigar y nos hemos dado cuenta que hay muchos temas que pues bueno, ¿no? Somos parte de todo este folclore del mundo entero y nos podemos dar cuenta que hay muchos fenómenos que se dan en Baja California Sur, sin embargo a veces no ponemos atención, no sabemos o no hay alguna persona que las platique, que siga pasando de generación en generación. Y ahí es cuando nosotros tomamos cartas en el asunto. Así es, como ya lo saben, este programa tiene como objetivo dar voz a todas aquellas historias de nuestros antepasados para que esta bonita tradición oral y escrita pues no muera y siga pasando de generación en generación. Y bueno, mi hermano, para la siguiente historia nos vamos a trasladar hasta el bello, hermoso y mágico pueblo de Todos Santos, la capital del mango, la capital del mitote. Puta, buenísimo, carnal. Y sobre todo, bueno, primeramente le mandamos un gran saludo a toda la gente de Todos Santos, ya saben que los queremos mucho, los invitamos también a que nos compartan sus historias. ¿Cuántas historias no tendrán, hermano, como esta que nos vas a contar? Así es, lo has dicho muy bien, hermano. Todos Santos es un pueblo, aunque mágico, que guarda muchas historias, como la historia del Hotel California, por ejemplo, que también la vamos a platicar también, ¿por qué no? Pero hay otro tipo de historias que tienen que ver con algo más místico, que es la brujería, ¿no? Estas prácticas que se vienen dando desde muchísimos años, generaciones atrás. Y Todos Santos es un lugar
conocido por personajes importantes como lo es la señora María León, que lo decimos con todo el respeto del mundo, pero es importante mencionarlo porque es un personaje que ha formado parte de nuestra historia aquí en Baja California Sur. Y pues bueno, mi hermano, sin más preámbulos vamos a pasar a esta historia que, como ya les dije, tiene que ver con esto de la brujería. Que estoy bien emocionado desde que me platicaste, e incluso tiene que ver con un corto que ahí dejamos y un video que está en TikTok, así que prepárense, vayan por sus botanas, su cafecito, vayan por la tía, por la abuela, el abuelo, y prepárense para escuchar esta historia magnífica. La siguiente historia se titula La pila de huesos. Desde el nombre, ¿no? Desde el nombre ya trae... Cierto, ¿no? Como terror así. Así es. Pues en aquellos años, mi hermano, en donde todavía la brujería estaba en su auge, en aquellos años viejos del pueblo maravilloso de Todos Santos, pues había una persona, una señora, a la cual pues era conocida porque practicaba este tipo de rituales, ¿no? Este tipo de magias oscuras. Entonces, pues era muy conocida porque siempre se la pasaba de alguna manera espiando o atenta a lo que hacían pues los pobladores, ¿no? En pocas palabras era mitotera. Así es, para que veas desde qué tiempo viene ya el mitote siendo una bonita costumbre, ¿no? Curiosidad, vamos a decirle la curiosidad. Así es. No se crean, saludos para toda la gente de Todos Santos. Pues bueno, mi hermano, esta persona era conocida porque siempre estaba asomándose por una de las ventanas de su casa, viendo qué hacía la gente del pueblo, siempre estaba atenta a ellos. Entonces la gente siempre se daba cuenta de que siempre estaba atenta ahí, asomándose misteriosamente, y pues la gente de alguna manera se mantenía alejada de esta persona, se reservaban, porque en aquellos años, todavía no, pero en aquellos años era un poquito más temido este tema de la brujería. La gente no quería tener problemas con este tipo de personas, si podían mantenerse alejados mejor. Entonces, por esto, ¿no? Además de que se dice que con un grupo de amigas se reunían muy seguido a practicar este tipo de rituales tratando de invocar al diablo, ¿no? O sea, no querían, o sea, le tiraban a lo querían, grande, ¿no? ¿no? Sí, le tiraban a lo grande, ¿no? A las grandes ligas. Sí. Bueno, abajo es el límite, ¿no? Abajo es el límite. En una ocasión se reúne con este grupo de amigas, pues en la casa de esta señora. Se ponen alrededor de una mesa y entre rituales, veladoras y libros y demás se ponen a invocar pues a este personaje. Y la verdad es que después de varios intentos pues no les funcionó. Nunca se manifestó, no lograron su objetivo y mejor decidieron dejarlo así, ¿no? Pasa el tiempo y como tú sabes, pues aquí en esta región, en las fechas de Semana Santa, pues se acostumbra mucho las misas, las peregrinaciones, las celebraciones, ¿no? Todos estos festejos y demás. Y en aquella ocasión pues no fue la excepción. Porque, bueno, llegó al pueblo un grupo de personas que venían pues en una peregrinación, por así decirlo. El detalle o lo curioso de este grupo de personas es que traían una vestimenta muy particular, ¿no? Algo que no era, pues me atrevo a decir que nunca habían visto los pobladores, ¿no? Y pues bueno, venían por toda una calle y se dice que esta señora pues no fue la excepción y se asomó por una de las ventanas, como siempre lo hacía. Pues se dan cuenta, la miran y deciden llegar a su casa. Le tocan la puerta y cuando esta señora abre, pues este grupo de personas le piden permiso para descansar, ¿no? Esta persona accede, les dice que sí, los invita a pasar a su casa y pues además aprovechan la ocasión para dejar sobre la mesa pues las veladoras, los cirios, las figuras religiosas que traían. Lo interesante, y no olvidemos, es que previamente se había hecho pues un sinfín de rituales en esa mesa, en esa habitación. Y bueno,
dejan todas estas cosas sobre la mesa, pasa un rato, las personas platican con la señora y demás, se van y dejan todo lo que ellos traían sobre esa mesa. La señora se va a dormir, todo normal. Al día siguiente en la mañana, cuando ella se levanta y va a esta habitación donde está su comedor, pues se da cuenta de que en vez de las veladoras, de los cirios, de las figuras religiosas y demás, pues había pues una pila de huesos, ¿no? Por eso el nombre de esta historia. Entonces ya no estaba nada de eso, ahora era un montón, una pila de huesos la que estaba sobre la mesa. Entonces la señora, o sea, fíjate, para haber practicado la brujería y para haber estado haciendo todo este tipo de cosas, pues sí fue algo muy como impresionante, ¿no? Sobre todo porque imagínate la manifestación, o sea, tratar de digerir todo el suceso, o sea, ver a gente o personas materializadas, vamos a decirlo así, si eran entidades o hasta a saber qué eran, ¿no? Y luego ver cómo cambia la forma de lo que se supone que era algo sacro a algo totalmente contrario, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, está muy impactante. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo algo religioso, cómo figuras religiosas se van a convertir pues en un montón de huesos, ¿no? Entonces, bueno, esta persona, pues muy asustada y muy preocupada, además de desconcertada, pues no le queda más que acudir con las autoridades, ¿no? Pues imagínate en aquel entonces las autoridades, ¿no? Que una persona que se conocía en aquel entonces en el pueblo por hacer brujería, que acuda a ti para decirte, oye, en mi casa apareció una pila de huesos, ¿no? Entonces, pues bueno, las autoridades van a la casa de esta persona y por más que investigaron, trataron de darle 1000 vueltas al asunto, pues nunca llegaron a una conclusión. Entonces la señora les explicaba, ¿sabes qué? Vinieron un grupo de personas, dejaron aquí sus cosas y pues hoy en la mañana que me despierto pues aparecen toda esta pila de huesos, ¿no? Sobre todo qué impresionante porque no solamente haber sido desconcertante para las autoridades, o sea, también para la señora, ¿no? Pero de las dos partes, porque una, dices que no conocía las personas que venían en esa procesión. Dos, haz tú a saber si hubo o no una procesión, ¿no? Creo que no. Entonces, imagínate, pues yo creo que fue como que un golpe bajo, no solamente para la señora, ¿no? Sino que también para su credibilidad y más a lo que ya se conocía, a lo que se dedicaba, ¿no? Exactamente. Entonces, pues mi hermano, básicamente esta es la historia. Lo que sucedió después es que los mismos pobladores crearon su propia conclusión. Y esta es que pues el mismo diablo había mandado un mensaje con este grupo de personas, pues que aparentemente venían del mismo infierno, ¿no? Es por eso que las velas y todo aquello religioso se había convertido de alguna manera en cráneos y una pila de huesos. Como mostrando algo impío, ¿no? Así como que mira, o sea, lo sacro lo transformé en impío, como para darme a conocer. Así es. Quizá en ese momento esta señora y el grupo de amigas pensaron que en ese momento a lo mejor de repente iba a salir como por arte de magia pues la figura de este personaje, o que a lo mejor les iba a dar algún poder sobrenatural, no lo sé. Pero la verdad, o lo que se cuenta, es que él nunca apareció. Y sin embargo, lo que sucedió es como esta manifestación que quedó como una prueba fiel de que él existía, ¿no? Wow, hermano. No, sí. Está tenebroso. Así es. Pues la verdad a mí me parece muy increíble esta historia. Te digo que no quería dejarla pasar, sobre todo por este tema tan místico y tan pues que ha formado parte de nuestra cultura a través de los años y de los cuales han salido pues un sinfín de personajes como ya lo comentábamos anteriormente. Hay el caso de una persona que practicaba la brujería en Todos Santos. Vamos a omitir el nombre pues para no herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, pues lo que se cuenta es que en una ocasión llevaron a Todos Santos a una joven
la lleva a su mamá porque ya tenía muchísimo tiempo enferma. Estaba muy grave, ya los médicos se habían dado por vencidos, ya no sabían qué más tipo de pruebas hacer, ya la habían desahuciado. Entonces a la mamá de esta jovencita le dijeron, bueno, si ya probaste todo lo que es las cuestiones médicas científicamente, ¿por qué no ahora vas con alguna curandera, alguien que practique la brujería y quizá te puedan decir si tu hija tiene algún mal, ¿no? Entonces lo que cuentan es que llevan a esta jovencita al poblado de Todos Santos, y al llegar a la casa de esta persona que se dice que practicaba la brujería, pues se bajan, le hablan, la saludan para decirle pues que venían a llevar a esta muchachita. Sin embargo, esta persona nunca les dio la cara, dicen que siempre estuvo de espaldas a ellos, y mientras hacía sus actividades en su jardín les dijo de espaldas: ya sé quién eres, ya sé a qué vienes, pero tu hija ya no tiene salvación. A tu hija le dieron polvo de huesos, o sea, huesos de muerto en una comida, y ella ya no tiene salvación. Lo que va a pasar con tu hija es que se va a morir. Entonces les dijo: yo ya no tengo nada que hacer, así que yo no les puedo ayudar, así que les voy a pedir que se vayan de aquí. No la pudieron salvar. Sin embargo, con la ayuda de este tipo de prácticas, le pudieron decir qué tipo de mal tenía o qué le habían hecho. Además de que le dijeron a la persona quién había sido. No manches. Entonces, pues, de cierta manera, pues te das cuenta cómo la gente, además de mantenerse respetuosa y de cierta manera, pues pintas tu raya hacia ese tipo de actividades, pero muchas veces en alguna desesperación, en alguna emergencia, la gente termina acudiendo a estas personas para, pues, saber de dónde viene algún mal, o saber si alguien les está haciendo algún tipo de mal, ¿no? Y en muchas de las ocasiones se cuenta que los han ayudado, que los han salvado de muertes, de mala suerte, de problemas económicos y demás. Todo aquello que generalmente se utiliza este tipo de conocimientos o artes para dañar a una persona, ¿no? O sea, qué feo, cabrón. Entonces, pues mi hermano, básicamente esta es la historia. Sería muy interesante si alguien de aquí de la audiencia tiene más información o más detalles de esta historia. Incluso si pueden desmentir o enriquecer esta historia, pues los invitamos a que pues nos comenten, nos manden la información, evidencias fotográficas, todo lo que tengan de esa época o pues de esta historia, ¿no? O inclusive si tienen datos, como lo que acabas de comentar, históricos, donde nos puedan pasar material de qué calles son, nosotros para tratar de darles una imagen más, pues ahora sí que más significativa, ¿no? Yo sé que tal vez la historia se quedó corta, a lo mejor se quedaron con muchas dudas, se quedaron con pues con ganas de más, a lo mejor. Ganas de más, de saber más. Eso es lo que tenemos hasta el momento, pero me pareció muy importante comentarlo, porque sé que podemos enriquecer esto con muchísimas otras cosas, ¿no? Así es, hermano, sobre todo porque viene a mi memoria, específicamente hablando de Latinoamérica, hay una creencia popular que dice que en Semana Santa el diablo anda suelto. Y pueden, incluso los invitamos, hay una serie de documentales, una serie de videos que incluso hablan de este tema, no solamente aquí en México, sino que en Colombia, en Salvador, en Panamá, en Brasil, etcétera, etcétera, en Argentina, Chile, donde se comenta que en Semana Santa, no sé si es por las cuestiones, creencias o sucesos teológicos que se celebran o que se recuerdan, tiene que ver justamente con que tiene que ver una con procesiones, así como lo estás comentando, y otra que el diablo anda suelto, ¿no? Muchas personas a cierta hora en Semana Santa cierran las puertas. Incluso puedo yo recordar a mi abuela, que le mando un saludo,
que me comentaba de que a cierto día, a cierta hora ya no salía, ya no tendría por qué estar en la calle, que porque cuando en ese tiempo, a esa hora, en ese momento, creo que era después del Vía Crucis, el diablo andaba suelto y se llevaba las almas que podía encontrar en la calle, ¿no? Entonces era algo muy significativo. También me hace recordar toda esa parafernalia que tiene que ver con la brujería. Aquí en Baja California Sur, a partir, me imagino que antes también, pero en los años 90 hubo como que un auge, ¿no? Un auge de la brujería en todos los pueblos, significativos o no tan significativos a nivel estado, sobre cuestiones de la brujería, y era un miedo que estaba muy latente. Quién sabe si fue a lo mejor algún tipo de engaño o miedo que se fue convirtiendo en este pánico que involucró a toda la sociedad. Pánico satánico. Como, ¿no? Pánico satánico, sí, que fue más o menos que también estaban en ese tiempo, que se decían que no sabían quién era brujo o bruja o satánica, perdón, que incluso tú sospechabas hasta de tu propio vecino, ¿no? Incluso una persona totalmente dulce, así que tú la veías y decías, no creo, no, o sea, no mata ni una mosca, y había como que esa inseguridad, ¿no? Entonces, a lo mejor también pudo haber sido propaganda. Aparte de lo que dicen, que los más seriecitos son los más canijos. Los más canijos, exactamente. Muchas personas decían, no, pues es que también es propaganda por parte de la iglesia, para los feligreses y toda esa cuestión, pero mucha gente aseguraba que había este auge de brujos y brujas, ¿no? No sé cómo sería la cuestión histórica o la cuestión cultural que en ese momento se estaba manejando, esta exploración por nuevos saberes, que sí, efectivamente. Incluso yo puedo recordar que todavía en los años 90 que me tocaron presenciar o saber, incluso tener miedo de este tipo de fenómenos, uno a veces se podía encontrar, por ejemplo, velas en una cueva de un cerro, o por allá alguien llegaba a la escuela y decía, no, pues fíjate que mi papá es policía y en una casa yo huevos quebrados y llenos de sangre, con velas negras y todas esas cuestiones como parte del folclore que se contaba. Sin embargo, te dabas cuenta que a pasar los años no era una exageración. Había personas que aseguraban, incluso tenían evidencias fotográficas donde decían, no, pues es que aquí pasó esto, ¿no? Había poblados, no voy a decir nombres para evitarnos situaciones, ¿no? Y para que no lo tomen a mal, donde decían, no, pues es que corretieron a una persona que era una bruja, le tiraron un balazo y quedó sangre en tal tumba, y era algo que se iba pasando de generación en generación. La cuestión aquí que era impresionante es que si le preguntaban a los adultos aseguraban que sí, efectivamente, ¿no? Entonces, incluso yo me acuerdo que había personas que decían, no te acerques a esa casa porque esa casa ahí practican la brujería, ¿no? Por más respeto que le tuvieran a la persona o a sus creencias, no dejaban que los niños o niñas se acercaran. Te digo, era un pánico que estaba latente en toda la sociedad, pero se veía muchas características y muchos sucesos que reforzaban el miedo a esa situación. Entonces, desde personas desaparecidas, que hubo muchas personas desaparecidas, todavía siguen desapareciendo muchas personas, pero en ese momento estaba como que muy arraigado ese tipo de situaciones, y tiene que ver justamente con esta historia de incluso de materializarse muchas cosas, de que por ejemplo aparecían partes de animales o rituales que según se contaba que se hacían a cierta hora del día, o por ejemplo en cierta parte de una playa se veían fogatas, y entonces le echaban la culpa a estas cuestiones de la brujería, a estos sucesos que estaban pasando, y había como que un auge que iban pasando de generación en generación, que también luego se fueron desmintiendo. Sin embargo, hay otros que la verdad a mí me fascina, en el sentido de saber cómo fue perdurando las historias o los saberes estos, y que de repente vuelves a preguntarle a una persona ya mayor y te vuelve a reafirmar, no, sí, es que sí es cierto, ¿no? Porque hay veces que uno dice, oye, yo me acuerdo de este suceso, y de repente dicen, no, fue esta cosa, ni al caso, no era brujería o algo así, ¿no? Muchas veces se desmienten, o porque son casos que incluso se exageraron de más. Sí, y aparte para darle miedo a los niños y niñas, no salgas de noche porque se te va a aparecer la bruja, o no salgas de noche porque sabemos que, bueno, quizá fuera del estado también a lo mejor se acostumbraba a eso, pero aquí localmente
sobre todo en algunos poblados o en algunos pueblitos más aledaños, pues se acostumbraba mucho eso, ¿no? Las leyendas, el asustar, como tú dices, a los niños, y que también ya lo hemos comentado en otras historias. Si no te duermes temprano, te va a salir esto, ¿no? O si no te portas bien, si no le haces caso a tus papás, se te va a aparecer tal cosa, ¿no? No, e inclusive se me vienen historias que nos han contado, pero así súper cortas, de gente que se aprovechaba de esto para, vamos a suponer, para echar carrilla y otra para asustar también a las personas que les caían gordas, ¿no? Que decían, hay una señora en el poblado de San José Magdalena que decía, oye, fíjate que tú que eres muy miedoso, hoy a las 10 de la noche va a haber luna y voy a pasar por aquí convertida en una lechuza. Y cuando veas una lechuza pasar, es que soy yo. Entonces esa persona no durmió en toda la noche porque volteaba a ver la luna y una lechuza. Esperando que pasara la lechuza. Imagínate que hubiera pasado una garza o lo que sea, ¿no? Y él súper asustado, ¿no? Entonces muchas personas se aprovechaban de esto. Sin embargo, hay muchas personas aseguran y dicen de este tipo de sucesos, ¿no? Y me hace recordar estos aspectos históricos que fueron reforzándose año con año, que ahorita ya son parte de la sociedad, ¿no? De esta, vamos a ponerlo así, parafernalia, historia o identidad de los poblados. Pero en ese momento, apenas como se estaban formando, había muchas cosas, incluso cosas que ni al caso, que lo tomaban como brujería. Había empresas que decían, tuvimos un mal año, fue por culpa de un tal persona, ¿no? Así es. O fue culpa de tales creencias o situaciones que hicieron. Mi hermano, pues esta fue la historia. Espero que te haya gustado. Me encantó, hermano, y yo estoy seguro que al público también le encantó. Como lo mencionábamos anteriormente, si tienen alguna evidencia, alguna información que pueda enriquecer o desmentir esta historia que acaban de escuchar, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen pues todo lo que gusten dejar, sus comentarios, sus opiniones, sus likes, sus saludos, todo, ¿por qué no? Aquí en la caja de los comentarios. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. También comparte nuestro contenido con tus amigos, tu familia. Los invitamos a que no se desconecten, estén pendientes porque seguramente el siguiente capítulo, no sé, ojalá ya sea la entrevista tan esperada. Esperada, que mucha gente nos ha preguntado por lo que le comentamos en un principio, esta segunda parte de una entrevista que la verdad yo considero que es uno de los casos más significativos de aquí de Baja California Sur, y sobre todo que nos da un conocimiento amplio de cómo muchas personas viven con este don o con este tipo de situaciones, ¿no? Así van pasando. Entonces, primeramente también mandamos un saludo a esta familia, le agradecemos muchísimo por la oportunidad y el espacio que nos brindan. Y bueno, hermano, como dijo nuestro querido amigo Freddy Krueger, que tengan dulces pesadillas.